Quiero invitarlos a pasar a nuestro siguiente momento del encuentro. Vamos a ver, ando un poquito duplicado aquí con las hojas. Efectivamente. Hoy es jueves, tenemos entonces el tema de hoy es plataformas digitales como lugares privilegiados de la evangelización. Nos acompaña en esta mañana el licenciado Javier Rodríguez Labastida, que es responsable de Desde la Fe, pues tiene una gran experiencia en este campo. Así es que le damos la bienvenida, le damos un fuerte aplauso. Espero que ya se encuentre con nosotros el licenciado Javier Rodríguez Labastida. Le cedemos la palabra y comparte con nosotros el tema plataformas digitales como lugares privilegiados de evangelización. Fuerte el aplauso para él, lo animamos. Muchísimas gracias. Gracias por este recibimiento, gracias por la invitación. Les pedimos, por favorcito, cierren sus micrófonos, quienes ya no tenemos participación, cerramos nuestros micrófonos para poder seguir la charla, la conferencia del licenciado Javier. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a Monseñor Héctor, y de verdad es un gusto para mí poder compartir parte del trabajo que hemos realizado. Me gustaría a continuación presentarles mi pantalla. Preparé una presentación para este día, y posteriormente, si nos lo permiten, tal vez entablar un diálogo, contestar algunas preguntas que pudieran tener. Antes que nada, me gustaría primero decirles que yo llevo trabajando en la Arquidiócesis Primada de México 2 años y medio, y es la primera vez en la cual yo trabajo en algo directamente relacionado con la iglesia. Yo soy católico de toda mi vida, pero siempre había trabajado en los medios seculares. Para mí ha sido todo una experiencia, un aprendizaje enorme, estos 2 años y medio que me han enseñado mucho. Y yo siempre, cuando recién llegué a trabajar a la arquidiócesis, recuerdo que una de las personas que trabaja conmigo me dijo que Dios me había preparado durante varios años para poder estar aquí, ¿no? Y de verdad que para mí es un compromiso muy grande todos los días el hecho de justamente trabajar en algo que me gusta tanto, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación, y además servirle a la iglesia, ¿no? Para mí ha sido un gusto enorme, ha sido el trabajo que más he disfrutado. Entonces, pues bueno, les digo, de verdad, para mí es un gusto muy grande estar por aquí. Entonces voy a compartir mi pantalla en un momento para que vean mi presentación. Bienvenido, Javier. Monseñor, un gusto. Listo. Ok. Creo que ya tendrían que estar viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Sí la ven? Ya, listo. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar me gustaría ponernos un poco en contexto. ¿Qué es lo que ha pasado, particularmente en este último año, en tendencias digitales, y posteriormente a ver de qué forma lo podemos aplicar en nuestra área de trabajo cotidiana? Primero me gustaría darles algunos datos, que esos datos posteriormente sí me gustaría decirles que
son datos que nos abren oportunidades. Yo esos datos los veo como oportunidades muy grandes para nuestro trabajo de evangelización. Las formas de comunicación cambian rápidamente, cada vez hay más personas conectadas en Internet a nivel mundial y todos los datos que aquí les voy a mostrar, todos tienen su fuente. Si me lo permiten, con mucho gusto yo les pasaré al final la presentación. Además, les traigo también otra presentación que me gustaría que se quedaran, pero para que vean incluso los datos y posteriormente, si ustedes quieren acudir a la fuente directa para hacer una investigación más profunda, se puede hacer. En 2014 había 3,000 millones de personas conectadas a Internet, hace 7 años. Hace 5 años había 3,400, hace 2 años había 4,300 y para enero de 2021 tenemos ya 4,660 millones de personas conectadas a Internet, de una población mundial de casi 8,000 millones de personas, de acuerdo a los últimos datos registrados para 2020. ¿En qué ocupan Internet? El 59.9% de la población mundial usa Internet, el 92.6% lo hace a través de dispositivos móviles. Generalmente al día, en promedio, estamos conectados 6 horas con 54 minutos, de los cuales 3 horas, poco más de 3 horas y media, es a través de dispositivos móviles. Es importante, o sea, generalmente estamos conectados más si, por ejemplo, tenemos Wi-Fi, o sea, hay personas que están conectadas mucho más, todo el día, ¿no? Tal vez. ¿Para qué usamos Internet? El 63% de la población, y aquí es donde podemos empezar a ver áreas de oportunidad, busca información. El 56.3% busca permanecer en contactos con amigos y familia, el 55% conocer noticias y eventos de actualidad, el 51.9% busca tutoriales y el 51.7% ver videos, series y películas. Creo que estamos hablando de 5 puntos en los cuales la iglesia puede sin duda alguna generar contenidos para formar parte de estos porcentajes de interacción de las personas con el mundo digital. En 2021 y 2020 el COVID aceleró el cambio y aquí, antes de la pandemia, previo a la pandemia, que en México ustedes lo saben, este sábado cumple 1 año de haberse reportado el primer caso de COVID oficialmente en México. Previo a la pandemia, el 34% de los mexicanos trabajaba de manera remota. Hoy, el 68% de los mexicanos hace home office. El 26% aseguró que a raíz de esta crisis sanitaria que vivimos, es su primera vez en la cual labora de esta forma directa de esta forma remota. Las redes sociales más usadas en el mundo, la número 1 es Facebook, con 2,740 millones de usuarios, que representa más del 50%, si recordamos, del total de personas que están conectadas a Internet. YouTube, es decir, aquí nos muestra un poco las tendencias de qué busca la gente o qué está usando la gente. Definitivamente busca lo que mencionábamos hace unos minutos, busca información y permanecer en contacto. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de Facebook y busca también, si recordarán algunos de los datos que mencionábamos, busca, por ejemplo, tutoriales, películas, música, lo hace a través de YouTube. WhatsApp es la tercera red social más usada, con 2,010 millones de usuarios. Messenger con 1,300 millones y ya más abajo Instagram con 1,220 y otras redes sociales más abajo como WeChat 1,213 millones y TikTok con 689 millones de usuarios. Algunos datos que me gustaría compartirles de las formas en que han cambiado la comunicación en los últimos meses. Cada minuto del día, los usuarios de Facebook suben 147,000 fotos. Los usuarios de Instagram postean 347,222 historias. Les estoy hablando de lo que ocurre cada minuto. Es decir, durante este tiempo que yo llevo hablando, yo llevaré como 4 o 5 minutos hablando, pues multipliquen estos datos por 5 y esos son los datos, esa es la cantidad de interacción que en este momento está existiendo de las personas con las redes sociales. 2,704 nuevos usuarios se añadieron a la red social TikTok,
de YouTube hay 500 horas de video. Mientras estoy leyendo esta diapositiva, ya se subieron 500 horas de video más en YouTube. En Netflix ya la gente vio más de 400,000 horas y los usuarios de WhatsApp han compartido, desde que empecé a leer esta diapositiva hasta ahorita que la he terminado, han compartido poco más de 41.5 millones de mensajes en este tiempo que yo he estado hablando. ¿Para qué usan las redes sociales las personas? Estamos hablando un poco todavía un panorama global, ¿no? Ahorita iremos aterrizando en México. El 36.5% busca mantenerse al día con noticias y eventos de actualidad. El 35% consume contenido divertido o de entretenimiento. El 34.4% lo que busca es pasar su tiempo libre. Tengo unos minutos, tengo unos minutos de descanso tal vez durante mi trabajo. Bueno, entonces ese tiempo libre voy a entrar a alguna de mis redes sociales e interactuar. 33% busca mantenerse en contacto con amigos y familiares. Casi 28% busca compartir fotos y videos. Y poco más del 27% busca productos para comprar. Creo que aquí tenemos nuevamente, como les decía, a mí me gustaría que viéramos estas cifras, estos números como oportunidades. Todas estas cifras son historias, todas estas cifras son personas, todas estas cifras son seres humanos que en este momento están interactuando con sus redes sociales, con el mundo digital, y que por lo tanto, nuevamente les comento, son oportunidades de trabajo para nosotros. ¿Qué pasa con México? En México, en enero de 2021, o sea, es decir, este dato que les tengo es de enero de 2021, había 92 millones de usuarios de Internet en México. En el último año de pandemia, el número de usuarios de Internet aumentó 3.5 millones, 4%. Ahorita vamos a ver cuánto aumentó el número de personas que utilizan las redes sociales. Pero primero quedémonos con este dato. Durante esta pandemia hay 3,5 millones de personas más que antes no usaban Internet o que no estaban de alguna forma vinculados a Internet y que hoy sí lo están. La penetración de Internet en México subió ya a un 71% en los últimos meses. Es decir, estamos hablando de un país conectado. Y aquí vienen dos datos interesantísimos. Casi el 100% de la población tiene acceso a un celular. Casi el 100% de la población tiene acceso a un celular. Y casi el 75% de la población tiene acceso a una computadora laptop. Ojo, le estoy diciendo tiene acceso. No quiere decir que forzosamente tal vez sea suyo, pero tienen acceso. Es decir, ya están vinculados casi el 100% con el uso de un celular. Y ya está cerca del 75% la vinculación de las personas con el uso de una computadora. Hace 5 años estaba muy remoto ese panorama, ¿no? Y definitivamente con la pandemia se aceleró muchísimo. Ahora vamos con esto, un aumento histórico en las redes sociales. En enero de 2021 existen ya 100 millones de personas que utilizan todos los días las redes sociales en México. El número de usuarios de redes sociales aumentó en 11 millones entre 2020 y 2021. Es decir, en estos meses de pandemia, este número es impresionante. Hay 11 millones nuevos de usuarios de redes sociales. La cantidad de usuarios de redes sociales en México equivalía hasta enero de 2021 a cerca del 78% del total de la población. Y este dato es bastante interesante. México es el 4º país a nivel mundial que ha crecido en el uso de redes sociales, solo detrás de China, de India y de Filipinas. Estos datos, evidentemente, si ustedes ven los reportes de 2020, o sea, si hiciéramos aquí gráficas, tal vez que ya no me dio tiempo de hacerlas, pero si hiciéramos gráficas y vieran cómo se dispara el uso de redes sociales, pues evidentemente habla de una
nos habla, nos pone sobre la mesa el escenario que estamos viviendo, pero también nos perfila el escenario que vamos a vivir posterior a la pandemia, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Estos cambios, estos 11 millones nuevos de usuarios en redes sociales, no son 11 millones que, terminando la pandemia, ay, voy a bajar mi Facebook, y mi Instagram, y mi YouTube, y mi TikTok, y todo. Son 11 millones más de personas que se integraron a este mundo. Me gustaría hablarles en este término y mencionar la palabra supercarretera. Desde que existió Internet, se abrió una supercarretera en el mundo, una supercarretera de información. En esa supercarretera compiten los mejores autos, compiten todo tipo de autos. Me gustaría que nos hagamos esta reflexión. Apenas ahorita que estoy empezando la exposición, y si quieren posteriormente hablamos de ello. ¿Qué tipo de auto tenemos nosotros para navegar en esta supercarretera? ¿No? Es la primera pregunta que les dejo. ¿Qué tipo de auto tenemos en esta supercarretera de información llamada Internet? En esta supercarretera de información en la cual estos datos nos dicen 11 millones de mexicanos que antes de la pandemia no usaban redes sociales, hoy sí las usan, ¿no? Entonces, ya más adelante, si quieren, podremos platicar un poquito al respecto. Ahora bien, ¿de qué está conversando la gente? Busquemos algunas preguntas cotidianas y les invito a que los hagan si quieren en su celular. Busquen la palabra, busquen qué es la fe, busquen quién es Dios. Busquen quién es Dios y díganme si les responde una página católica, o más bien responde Wikipedia, o más bien responde una página que se llama Significados, ¿no? Busquen palabras relacionadas con nuestro trabajo cotidiano. ¿Quiénes están respondiendo esas preguntas? Entonces, ahí lo que yo les diría es, la Iglesia Católica tiene que hacerse presente para responder estas preguntas. Hoy en día, en pandemia, hay nuevas preguntas, o preguntas antiguas que cada vez han crecido más. Está cerca el Apocalipsis. ¿Qué es coronavirus? ¿Qué es una pandemia? Yo estoy seguro, todos los días, los domingos, todos los días en la misa que nosotros transmitimos, en la misa que ustedes seguramente transmiten a través de sus redes sociales, estoy seguro que se menciona la palabra pandemia o coronavirus. ¿Tiene algo que decir la Iglesia sobre qué es el coronavirus? ¿Sobre qué es una pandemia? ¿Sobre cuál es el significado? ¿Y sobre las afectaciones que ha generado? Como el estrés, ¿qué es el estrés? Como qué es la violencia intrafamiliar. Entonces, en ese tipo de preguntas, en ese tipo de conversaciones, que son las que la gente está buscando a nivel digital, ¿cómo está posicionada la Iglesia? ¿No? Me gustaría contarles un caso. Bueno, ahorita se los cuento posterior a la siguiente lámina. Les quiero hablar de la palabra amor. Según Google Ads es una herramienta de Google para ofrecer publicidad. Es la herramienta que ocupamos los sitios de Internet para mostrar de alguna manera que tenemos cierta audiencia y que podemos ofrecer publicidad, ¿no? Según este estudio, según esta herramienta, la palabra amor tiene su rango de búsqueda va de 100,000 a 1,000,000 de búsquedas al mes en México. Si ustedes buscan en Google la palabra amor, y yo también les hago la pregunta, ¿la Iglesia Católica no tiene nada que decir de la palabra amor? Bueno, pues si ustedes buscan la palabra amor, los invito a que lo busquen, más o menos les va a salir algo como lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Entonces, van a salir primero los videos de Jennifer López o los videos de reggaetón que hablan sobre amor, a que tal vez un significado de parte de la Iglesia de qué es el amor. Entonces, bueno, nos habla, nos menciona, o sea, este tipo de herramientas nos dicen de qué está hablando la gente y en qué conversaciones tenemos que involucrarnos. Haciendo un análisis de todo este tipo de información, nosotros a veces solemos ocuparla para definir el tipo de contenidos que publicamos desde la fe.
en estos meses de pandemia, y particularmente a partir del inicio de la segunda oleada de contagios, que fue en diciembre, particularmente en ese momento, la búsqueda de rosario, de la palabra rosario y difuntos, se disparó 850%. Desde diciembre, en el momento en el que se puso la segunda oleada, perdón, en el que comenzó la segunda oleada de contagios, 850%. Se disparó la búsqueda de las palabras rosario y difuntos. Empezamos a hacer notas que respondieran a esa pregunta, e invariablemente el tráfico empezó a subir de una forma impresionante. Si ustedes buscan rosario y difuntos en Google, seguramente por ahí les va a salir alguna nota nuestra. Entonces, eso hizo que el tráfico empezara a dispararse. Es decir, si nosotros analizamos de una forma, buscando de qué forma participar en esta conversación digital, si nosotros hacemos ese análisis constantemente, podremos darnos idea de qué tipo de qué tipo de preguntas está haciendo la gente, y por lo tanto preparar respuestas para esas preguntas. Mientras el mundo cambia sus formas de comunicarse, la iglesia también necesita ajustar las suyas. Es lo que les diría a esta primera mitad de la exposición. El mundo está cambiando las formas de comunicarse. Estos 11 millones nuevos de usuarios en redes sociales nos dicen, el mundo está cambiando la forma en la que se comunica. Esos 11 millones nuevos de usuarios de redes sociales registraron entre 2020 y enero de 2021, ya no se van a comunicar igual el resto de su vida. Y si no lo entendemos de esa manera, entonces estaremos viviendo en un mundo prepandemia, y más bien tenemos que ajustarnos a las formas en las que nos hemos comunicado ahorita y ver cómo nos podemos comunicar en un mundo post-pandemia. Les quiero hablar de dos estrategias que hemos trabajado. Yo soy director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México desde septiembre de 2019, finales de septiembre de 2019. Cuando me nombraron director de comunicación, lo primero que hice fue ver de qué forma podíamos establecer una estrategia digital, que es de lo que les voy a hablar ahorita. Hablamos de otros tres tipos de estrategias de comunicación que se implementaron, pero aquí en particular les voy a hablar de la estrategia de comunicación digital. Y esta se creó y esta se diseñó con base en un objetivo. Teníamos que crear comunidad. Ahorita les voy a hablar después de lo que pasó con Desde la Fe, pero primero vamos a hablar desde la arquidiócesis. En la arquidiócesis el objetivo era crear comunidad. Tres objetivos principales, tres subobjetivos. Reconocernos, es decir, quiénes somos y qué hacemos. Con eso creamos comunidad. Conocemos nuestra historia e interactuamos. Interacción de las autoridades eclesiásticas con los fieles. Implementamos esta estrategia. Aquí les pongo dos ejemplos. Del lado derecho, en la parte inferior, bueno, tres ejemplos. En la parte superior es una visita de uno de los capellanes COVID a uno de los hospitales de la Ciudad de México, que están atendiendo COVID. En la parte de abajo, una sección, promo de una sección que tenemos que se llama Rostros, en la cual contamos las historias de nuestros héroes locales. ¿Quiénes son aquellas personas que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a esta comunidad? Y en la tercera es un promo de una transmisión que tenemos todos los lunes, que se llama La Voz del Obispo, y en la cual los fieles se conectan en Facebook Live con el cardenal Aguiar o con alguno de los 5 obispos auxiliares en diálogo directo con ellos. Empezamos a implementar esa estrategia. En septiembre de 2019 teníamos 18,000 seguidores. Para febrero de 2021 actualmente tenemos más de 163,000 seguidores. La comunidad de fans es un poco más baja, pero lo que más nos interesa son los seguidores, porque son los que reciben nuestra noticia. En Twitter teníamos 5,000 seguidores. Actualmente son 18,000. En Instagram no contábamos y actualmente son 7,725.
Ahora les hablo de la estrategia digital de Desde la Fe. Recuerdan que les dije, la de la arquidiócesis primada era crear comunidad. La estrategia digital de la arquidiócesis era crear comunidad. ¿Es la misma estrategia para Desde la Fe? Por supuesto que no, porque Desde la Fe es un medio de comunicación. ¿Y qué es lo que busca un medio de comunicación? Influir. Pero, ojo, Desde la Fe es muy conocido, tiene 24 años de historia recién cumplidos. Desde la Fe tiene esos 24 años de un trabajo constante, de un trabajo de permear en distintos lugares, pero que se hizo mucho a través de un formato impreso, en un mundo que nos hablaba en periódicos impresos. ¿Pero qué tenía el periódico impreso? El periódico impreso llegaba al lugar, a la comunidad donde se distribuía y ya. Tenía esos límites geográficos. Internet, en ese sentido, tiene una gran ventaja. No existen fronteras geográficas en Internet. No existen. Y les voy a decir, de esta comunidad que tenemos en Desde la Fe de seguidores, de usuarios, de esa comunidad, un gran porcentaje son de países de Centro y Sudamérica y otro gran porcentaje de la franja sur de Estados Unidos. Empezamos con esa estrategia con base en 3 subobjetivos: informar y ayudar a la gente a interpretar, formación y brindar herramientas universales. Aquí les pongo del lado derecho 3 ejemplos del tipo de contenidos que se hacen en Desde la Fe. En 2018, comenzamos a implementar esta estrategia. En 2018, en agosto de 2018, teníamos 30 visitas al día. Yo comencé en la dirección de comunicación de la arquidiócesis en septiembre de 2019, pero yo llegué a trabajar como director de Desde la Fe y yo llegué en agosto de 2018. En agosto de 2018 teníamos 30 visitas al día en nuestro sitio web. Hoy en día tenemos 6.3 millones de visitas al mes en el sitio. Teníamos 7,000 seguidores en Facebook, hoy son 308,000. No había Twitter, no había Instagram, no había YouTube. Y hoy en día son estos números que ustedes ven en pantalla los que actualmente siguen el trabajo de esta publicación en redes sociales. ¿Qué aprendimos en este tiempo de trabajo? Y particularmente, ¿qué hemos aprendido durante estos meses de pandemia? Esto es muy importante. Todo este trabajo que hemos realizado, todos estos esfuerzos, porque cada uno de nosotros ha hecho esfuerzos inéditos en sus áreas de trabajo, ¿no? Por continuar la labor que la iglesia venía haciendo de forma presencial y que de repente nos dicen, pues, ¿qué creen? Que ya no se puede hacer presencial, ¿no? Y que evidentemente no nos podíamos quedar de brazos cruzados y esperar a que todo terminara, porque recordarán que nos dijeron, esto va a durar 3 semanas, un mes, y después nos dijeron, va a durar 3 meses, y después nos dijeron, yo creo que para fines de año ya está. Y bueno, pues yo creo que estamos ya en febrero, ya a unos días de empezar marzo, y pues no, o sea, si somos realistas y hemos aprendido algo de estos meses de pandemia, pues es que las cosas no van a regresar a ser como antes, y la interacción total, pues definitivamente todavía restan bastantes meses para que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo tenemos que haber aprendido algo y lo hemos aprendido. Hay muchas personas que están en esta reunión y que para mí ha sido una bendición todos estos meses durante la pandemia el poder colaborar y trabajar con ellos. Entonces, ¿qué hemos aprendido durante estos meses de pandemia? En primer lugar, existe sed de Dios, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Este dato que les decía, de que a partir de la segunda oleada de contagios, la palabra rosario y difuntos creció 850%. Nos dice algo, ¿no? O sea, de verdad el número es impresionante. 850%. 850 veces lo que se buscaba antes, esos términos, se buscó a partir de la segunda oleada de contagios. ¿Hay sed de Dios o no? En esta supercarretera
¿Hay sed de Dios o no? Todos hemos crecido en nuestros canales digitales. Este es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en estos meses. Nuestros fieles han respondido a nuestras convocatorias y nos han apoyado. ¿O a poco no? ¿No ha sido así? ¿No ha sido que cada convocatoria que hemos realizado vemos cada vez a más gente participativa? Han incrementado las búsquedas sobre temas de fe y sentido de vida. Y creció el deseo de orar y acercarnos a Dios ante una crisis como la que vivimos. Hay memes, cientos, decenas de memes que nos mencionan esto. Existe sed de Dios. Y estos 4 puntos que les digo son 4 puntos contundentes, comprobables y con estadísticas fiables que nos dicen eso. O sea, no nada más es una invención mía. O sea, todos estos datos que les vine diciendo desde los primeros minutos de la exposición, justamente quería que de alguna forma contextualizaran y le dieran fuerza a esta lámina. Existe sed de Dios. Segundo punto que hemos aprendido y que ya nos lo decía el Papa Francisco hace casi un año, en ese famoso mensaje que dio ante la Plaza de San Pedro vacía. Juntos somos mejores. Lo hemos aprendido también. Durante estos meses, durante este casi año de trabajo en tiempo de pandemia, no cabe duda que hemos trabajado mejor cuando nos aliamos, cuando encontramos los puntos de comunión, cuando encontramos esos puntos que nos unen, esas necesidades de nuestras comunidades que nos unen y que a partir de ellas trabajamos en común. Yo hago mejor esto, ok, yo hago mejor esto, yo hago mejor esto, bien, si juntamos las 3 cosas, pues estamos haciendo mucho mejor esto, que tal vez si lo hacemos cada uno. Recuerden lo que les decía hace unos minutos, Internet no tiene fronteras geográficas. Hemos establecido alianzas entre diócesis y diversos medios de comunicación. Hemos organizado eventos en conjunto. Nos hemos ayudado y orientado para impulsar nuestro trabajo digital. El hecho de que ustedes me permitan hoy platicar con ustedes, el hecho de que ustedes me permitan hoy mostrarles estas láminas, para mí es justamente parte de este tercer punto. Juntos, que ustedes me orienten también, que ustedes me ayuden también y ver de qué forma se puede trabajar mejor digitalmente y compartir nuestras experiencias, por supuesto. ¿Qué otra cosa también hemos aprendido durante estos meses? Que la creatividad no tiene fronteras. Hemos dado respuestas a obstáculos que la pandemia nos impuso. Yo creo que pensaron que nos íbamos a quedar de brazos cruzados y no íbamos a hacer nada, y pues se dieron cuenta que no fue así, ¿no? Y creo que eso ha sido muy positivo. Obispos, presbíteros, agentes de pastoral han desarrollado nuevos espacios de comunión. Seguramente ocurre en sus diócesis. Yo lo vi, yo lo fui presenciando en la propia arquidiócesis, parroquias que no tenían ni idea de cómo usar herramientas digitales, y al día siguiente yo ya veía al párroco invitando a sus seguidores o mandando WhatsApp únete, suscríbete a mi canal de YouTube porque si tengo 1000 suscriptores puedo transmitir en vivo. O sea, se empezó a hacer famoso todo eso, y de verdad fueron conversaciones y esfuerzos que hoy les puedo decir que tenemos ya a una población cautiva digitalmente bastante consolidada y en crecimiento. Y otra cosa que también hemos aprendido a partir del hecho de la creatividad es el explorar nuevas formas de comunicarnos usando nuevas herramientas tecnológicas. Este coloquio, este encuentro, justamente parte de ello. Este encuentro utilizando Microsoft Teams, yo les puedo decir que hace 5 meses no tenía idea de qué era Teams, o sea, no tenía idea de cómo se usaba, y hoy estoy platicando con ustedes a través de Teams, ¿no? Entonces creo que también es algo de lo que nos ha dejado este tiempo y que hemos aprendido. ¿Qué nos demanda el futuro? Esta es una pregunta que probablemente se están haciendo y que es bueno analizar.
Y a partir de la primera reflexión que les pedí hacer de qué tipo de auto tenemos para esta supercarretera, me gustaría que reflexionáramos también esto, qué nos demanda el futuro. Y aquí yo les traigo datos concretos. Y les puedo decir que algo que nos demanda de forma inmediata es que profesionalicemos nuestros procesos de trabajo. Es decir, probablemente algunos de ustedes recordarán cuando comenzaba Internet, cuando comenzaban las redes sociales, que las empresas, particularmente las empresas, los medios de comunicación, ¿quiénes se encargaban de las redes sociales? Pues no sé, el que estudió comunicación, ¿no? El que estudia comunicación o el que está estudiando en la universidad, ponlo a que maneje las redes sociales, ¿no? Hoy en día el manejar redes sociales, el trabajar en las redes sociales, nos requiere de una profesionalización. Hay 4 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para esta profesionalización. El primero, la profesionalización no existe si no hay capacitación constante. Esto que yo les comentaba, estos datos, que nuevamente vuelvo a los datos del principio, nuevamente vuelvo a todas esas 3, 4 láminas llenas de datos, de números. Todos esos datos o números, si nosotros los pasamos por alto, si nosotros no permitimos que signifiquen algo, entonces no estamos profesionalizando nuestros procesos de trabajo. Esta capacitación constante tiene que venir a partir de ese crecimiento de interacción de las personas con la tecnología. Si yo digo, bueno, en esta supercarretera están buscando todos estos temas que tienen que ver con la iglesia. Pero si yo no adecuo mi auto para que corra en esta supercarretera, entonces lo que va a ocurrir es que mi auto se va a estar estrellando y estrellando y estrellando y chocando y chocando y chocando. Y lo que importa es que tenga un buen auto que al menos entienda esta carretera. No un Lamborghini o un Ferrari en esta supercarretera. Puedo tener mi Volkswagen, puedo tener mi Tsuru, puedo tener mi Gol, puedo tener el carro que sea, pero si está bien ajustado, si está bien adecuada esta supercarretera, entonces vamos a empezar a avanzar. Entonces, capacitación constante. Segundo, compartir aprendizajes, ayudarnos a corregir errores. No cabe duda que donde más aprendemos siempre es del fracaso, y eso es una norma, pues, ¿no? O sea, difícilmente alguien va a fracasar y vuelve a fracasar en lo mismo por las mismas cosas, ¿no? Entonces, permitamos que esos errores, permitamos que esos fracasos y reconozcámoslo, nos van a permitir ayudarnos y a corregir errores. Incorporemos a profesionales de la comunicación digital, porque nuevamente es en meter a esta supercarretera a personas que no tienen la capacitación necesaria, ni la profesionalización necesaria. Es como si ustedes pusieran a construir su casa a un abogado, ¿no? Y no sé si el abogado pueda tener conocimiento de construir, ¿no? De lo que significa toda la labor de ingeniería previa a la construcción. Y bueno, el cuarto punto, evaluar constantemente los objetivos y los alcances. No vamos a profesionalizar nuestros procesos de trabajo si no existe esta evaluación. Oye, mi estrategia ahora va a ser esta y esta. Ok, pero no se puede quedar hasta ahí. Ok, esa es tu estrategia. Y en un mes vemos resultados. En 3 meses volvemos a ver resultados. Si no funcionó, ajustamos. Pero esta estrategia tiene que tener resultados. Y nuevamente volvemos al punto anterior o al punto 2. Ayudarnos a corregir errores, ¿no? No podemos identificar nuestros errores si no evaluamos constantemente los objetivos y los alcances de las estrategias de trabajo que tenemos. Incorporar estrategias digitales.
al trabajo pastoral. Esa sería otro punto que nos demanda el futuro. Impulsar la pastoral digital, un término que probablemente está creciendo en su uso, el término pastoral digital, pero no porque esté creciendo en su uso significa que lo estemos implementando, ¿no? Entonces, impulsemos esa conformación de la pastoral digital. Guiemos a los jóvenes. Esto es bien importante. Fíjense que la otra vez, en una plática igual que daba con jóvenes, me decía una chica de que tenía un canal en YouTube y que le estaba yendo muy bien. Y yo le dije, ok. Y entonces me decía, oye, quiero ver de qué forma puedo crecer mi canal. Y lo que ella pensaba era crecer el canal para crecer su imagen. Y creo que aquí nosotros tenemos que pensar que el objetivo no es crecer una imagen, el objetivo es crecer, crecer los campos de evangelización. O sea, creo que eso es muy importante. Y en ese sentido, tenemos mucho para guiar a los jóvenes, porque los jóvenes traen un impulso muy grande, pero ese impulso primario es el crecimiento individual. Y ese crecimiento individual, más bien nosotros tenemos que reorientarlo. Tenemos que decir, hey, no es para que crezcas tú, es para que la palabra de Dios cada vez llegue a más lugares, ¿no? Entonces, guiar a los jóvenes a transmitir este mensaje del evangelio a través de nuevos métodos. Una comunicación nueva en su método. Aprovechar las herramientas digitales en las comunidades parroquiales. Evidentemente, nada puede hacer solos, ¿no? Entonces, el hecho de ir conformando esta pastoral digital, sin duda alguna va a traer el hecho de que esta comunidad parroquial poco a poco se vuelva más, o sea, aproveche más todas las herramientas que el mundo virtual nos puede ofrecer. Y crear canales que faciliten nuestro acercamiento a los fieles. Ahí están las herramientas. Ahí están ejemplos de los cuales podemos aprender. Muchos ejemplos que probablemente no tienen que ver con la labor que nosotros hacemos todos los días. Que a lo mejor tal influencer nos cae mal. Pues sí, tal vez nos cae mal. Pero a lo mejor el método o los canales que está ocupando, podemos aprenderle algo. Por algo tienen millones de seguidores. Por algo tienen millones de personas pendientes de ellos. ¿Qué de su estrategia podemos nosotros aprender? Y de ese aprendizaje formar una estrategia que nos sirva para los propósitos de nuestras áreas de trabajo. Y bueno, también algo muy importante, invertir en nuevas formas de comunicarnos, actualizarnos en el lenguaje digital y el uso de nuevas herramientas. Es muy importante que así como hemos aprendido a qué es Teams, qué es Zoom, y varias de las herramientas que hoy ya están a nuestro alcance, pues hay varios términos que quizá tendríamos que aprender, como el lenguaje SEO, por ejemplo, ¿no? Como robots de búsqueda, contar con el equipamiento básico. Y aquí les puedo decir que de verdad es el equipamiento básico, o sea, no se necesitan las grandes inversiones para poder hacer algo a nivel creativo. Tener estrategias claras, lo más importante, más que un equipamiento costoso, mucho más importante que eso, es más importante este tercer punto que les quiero comentar. ¿Qué quiero? ¿Y cuáles son mis objetivos? Y para eso que quiero y que son mis objetivos, ¿qué necesito? Y no nos olvidemos de esto. Evaluar constantemente objetivos y alcances, ¿no? Si no, de otra forma, podemos invertir 5,000 pesos en equipo y en 5,000 y en 3 meses, oye, ¿esta inversión de qué sirvió? No, pues es que no era por ahí. Por eso es muy importante justamente el hacer una buena planeación en donde quede claro el qué quiero, cuáles son mis objetivos y qué necesito para esos objetivos. Y bueno, aprovechar los canales digitales para la obtención de recursos. Esto es algo nuevo, algo inédito,
que no solamente la iglesia está volteando a ver, sino que todo mundo voltea a ver. En esta supercarretera de Internet hay un hecho en el cual la forma de obtención de recursos es diferente a cómo se hacía antes. El simple hecho de que tal vez tengamos un canal de YouTube exitoso nos va a empezar a generar recursos. De verdad, a mí me sorprendió cuando en Desde la Fe llega, después ya llevábamos un año trabajando en el canal de YouTube y de repente llega ya un correo con una cantidad de ingreso que estábamos registrando solo porque la gente veía el canal. Y de repente dijimos, hay formas en las cuales podemos empezar a crecer y va a darnos dinero. O sea, es decir, esto que estamos trabajando de una forma consolidada y profesionalizada nos va a devolver también. Nos va a devolver también ingresos. Y eso es algo novedoso, ¿eh? O sea, se les puedo decir que tan novedoso que nosotros apenas lo estamos explorando. O sea, todo lo que me refiero es nosotros, quienes estamos trabajando en herramientas digitales, en el mundo digital, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad que se abre, yo creo, para una época pospandemia, que la iglesia, a partir del trabajo digital que realice, pueda generar también ingresos. Y bueno, me gustaría cerrar esta participación hablándoles de los nuevos perfiles de comunicación. ¿Cuáles son los nuevos perfiles que se están proyectando actualmente con base en todos estos datos que les mencioné en un principio, con base en el análisis de todas las necesidades que vimos que la gente tiene en Internet y con base en estas tres demandas que nos hace el futuro, de profesionalización, de incorporar estrategias digitales a la labor pastoral y de invertir en nuevas formas de comunicarnos. Nuevos perfiles. Un analista de redes sociales, que aquí básicamente les explico lo que hace cada uno de estos perfiles. En este caso, realiza informes de las comunidades y perfiles, evalúa y propone la estrategia en redes sociales y monitorea el crecimiento y comportamiento. Community Manager busca conversaciones en las cuales mi proyecto pueda participar, de qué forma lo que yo estoy haciendo puede sumar en las conversaciones que actualmente están en Internet y proponer contenido que genere interacción. Un Social Media Manager que aterriza las estrategias del analista de redes sociales y junto con el Community Manager planea campañas orgánicas y estratégicas a largo plazo. Un analista de marketing digital, aquí empieza la parte de recurso, de ingreso de recurso. ¿Qué tanto lo que yo estoy haciendo se puede posicionar y qué tanto ese posicionamiento a partir del conocimiento de estrategias de búsqueda en los buscadores como Google, qué tanto puedo aprovecharlo para poder recibir ingresos? Un trafficker digital que planea y gestiona las campañas de publicidad del sitio, es decir, una persona especializada que me va a decir, mira, si hacemos esta campaña y de acuerdo a las audiencias que tienes y de acuerdo a la necesidad de información que hay y al tráfico que tienes, pues entonces probablemente podemos apostar por este tipo de campaña publicitaria en la cual vas a tener tanto ingreso, ¿no? Y hablemos particularmente en los casos de video, por ejemplo, como YouTube, ¿no? Bien. Y reportero SEO, eso es muy importante. El reportero de hoy ya no solamente es un reportero que agarra y escribe desde su ronco pecho lo que él piensa y lo que está viendo, ¿no? Sino ya es un reportero que está pensando en que hubo una junta en el trabajo, hubo una junta con todos sus compañeros y en esa junta él dijeron, a ver, con base en el análisis que tenemos de buscadores de Google, ¿qué está buscando la gente? Ah, pues está buscando rosarios, está buscando difuntos, está buscando cómo orar, cómo rezar, cómo orar en familia. Ok,
La gente está empezando a buscar más eso. Ok, entonces tengo que hacer notas que respondan a esas necesidades. Y no solamente se trata de hacer la nota que responda a esas necesidades, sino hacer un análisis que me diga, ok, ya tengo toda la información, ahora lo importante es, ¿y cómo la titulo? ¿Cómo lo está buscando la gente en Google? ¿Cómo lo está buscando? ¿Está buscando cómo rezar un rosario? ¿O está buscando guía para rezar un rosario? ¿O está buscando rezar un rosario en la noche? ¿Qué está buscando? Y que esos términos con los cuales lo está buscando, ¿cómo configuro yo mi título? Y lo subo, pues lo subo ya a mi página de internet. Y bueno, perdón, para cerrar, esto es muy importante. No se trata de buscar un like por el like, lo que les decía hace rato, ¿no? No se trata de un crecimiento individual de nuestros influencers. ¿Qué queremos con todo esto? ¿Qué es lo que la iglesia busca con todo esto? Y aquí les traigo 2 láminas con la reflexión que hace el Papa Francisco sobre esto. La imagen del cuerpo y de los miembros nos recuerda que el uso de las redes sociales es complementario al encuentro en carne y hueso, que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada, la respiración del otro. Si se usa la red social como una prolongación o como espera de ese encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y sigue siendo un recurso para la comunión. Si una familia usa las redes para estar más conectadas y luego se encuentran en la mesa y se miran a los ojos, entonces son un recurso. Si una comunidad eclesial coordina sus actividades a través de la red para luego celebrar la Eucaristía juntos, entonces es un recurso. La red me proporciona la ocasión para acercarme a historias y experiencias de belleza o de sufrimiento físicamente lejanas a mí, para después rezar juntos y buscar juntos el bien en el redescubrimiento de lo que nos une. Entonces estas redes sociales, entonces todo este trabajo del que les hablé, se convierte en un recurso para la evangelización. La iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, en la que la unión no se funda sobre los likes, sino sobre la verdad, sobre el amén con el que cada uno se adhiera al cuerpo de Cristo, acogiendo a los demás. Y bueno, esto es parte del mensaje del Papa Francisco en la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y pues bueno, muchísimas gracias. Este es mi nombre, Javier Rodríguez Labastida. Yo soy director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México y les dejo mi correo, es javier@arquidiócesismexico.org. javierarquidiócesismexico.org. Y creo que tenemos 7 minutos para el diálogo, o creo que un poquito más, me dijeron creo que 12:10, entonces, pues digo, con mucho gusto yo estoy aquí para dialogar con ustedes. Tenemos incluso 12:15. Ah, ok, perfecto. Gracias, padre. Quien guste compartir puede levantar su manita y César o el padre Hugo les dará acceso a su micrófono. Padre Valentín. Jorge, luego Jorge. Buenas tardes, o buenos días todavía. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Pues antes que nada agradecer esta exposición para Javier, saludarles a todos los que estamos aquí reunidos. Es cierto que pues ahora con esta situación de la pandemia, pues ha crecido la etapa digital. Se ha generado pues realmente en este momento una cultura digital. Pero tenemos que tener en claro también que pues, esta cultura digital puede tener algunos contras. Por un lado, pues sí es cierto que tenemos que crecer en la parte de llegar a las personas, y ahorita lo acabaste de mencionar en esta última parte. No se trata de hacer que lo digital para la comunidad sea un recurso. Tenemos que apostar mucho por el sentido de la comunidad. Mi pregunta sería en torno pues a esta etapa de nuevas tecnologías y de su uso.
Estaríamos hablando, por tanto, ya que la iglesia tiene que afrontar esta nueva cultura digital por un lado, pero también la iglesia tiene que buscar situaciones que hagan, ¿verdad?, que la sociedad o el pueblo tenga una multipantalla para poder verdaderamente experimentar el problema del interactuar o dentro de todo esto, pues tenemos que lograr eso a partir de una, pues vamos a decirlo así, de una formación, porque al final de cuentas todos podríamos ir por el lado del recurso, nos podríamos ir todos por el lado de sí, dame like, sí, en algún momento quiero hacer que mi página crezca, pero nos olvidamos de la parte del interactuar. En esta parte, ya nos decías, hay que hacer propósitos para que la gente dialogue, la gente experimente ese momento del compartir, de sentirse comunidad. Pero aquí en este apartado, yo creo que también necesitamos, por un lado más, el sentido de procesos de acompañamiento, ¿verdad? Un proceso de acompañamiento que traiga a la persona, en cierto modo, ¿verdad? No olvidar que al otro lado de la pantalla está otra persona. Sí. Y claro, pues eso nos implica pues también, ¿verdad?, tener elementos de empatía, tener elementos de saber escuchar, saber dialogar y saber comprender qué es lo que queremos transmitir, ¿verdad?, a esas personas de acuerdo con sus posibilidades, ¿verdad?, de entenderlo. Porque no es lo mismo un universitario, no es lo mismo una persona profesionista a una persona que le queramos transmitir algo que está meramente en la zona rural. Sí. Entonces, a esta parte, pues, tenemos que mirar que la cultura digital nos invita, por tanto, a una transformación antropológica para este momento. Ese sería mi comentario. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No tendría sentido todo este trabajo si no lleva un acompañamiento. Y creo que en la parte de la profesionalización, sin duda alguna tiene que incluirse este acompañamiento. Creo que, o sea, no se trata nada más de soltarle las redes sociales a una persona y ya, o sea, es simplemente como decir, bueno, pues juega con lo que tú interpretes del mensaje, de la palabra de Dios, o sea, cada vez que pongas algo en redes sociales, ¿no? O sea, creo que ahí más bien se trata, como bien lo menciona, o sea, de que haya un seguimiento y un trabajo en comunión. O sea, el Papa nos decía, todo esto se vuelve un recurso para la comunión si esto propicia la comunión. O sea, si esto de alguna forma nos va a ayudar a que trabajemos juntos, nos va a ayudar a que estemos juntos, nos va a ayudar a que participemos juntos, nos va a acercar más a Dios. Yo creo que esa es la premisa que no tenemos que olvidar, más allá de la vinculación con todos los temas tecnológicos y con toda la herramienta tecnológica, todo eso, toda esa parte técnica, toda esa parte, sin duda alguna tenemos que meternos a ello, sin duda alguna tenemos que conocerlo, porque es parte de los nuevos métodos y de las nuevas expresiones de la comunicación, pero no por ello, o sea, significará o implicará el hecho de rendirnos a la tecnología y que ahora nuestra vinculación sea tecnológica. Yo creo que en ese sentido la iglesia busca mucho más allá, o sea, su objetivo, su meta es mucho más grande que la que pudiera tener cualquier página de Facebook o cualquier cuenta de Twitter. Gracias. ¿Había otra mano levantada por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días, casi ya buenas tardes. Bueno, yo comparto un poquito que hace más o menos como 3 años tuvimos esta necesidad de poder utilizar estos medios digitales por diferentes razones. Por un lado, porque pues empezamos a descubrir estos grandes cambios que se estaban dando ya en la sociedad. Yo soy de las personas que considero que realmente el uso de los medios digitales no se debe a la pandemia, porque en mi experiencia, en la experiencia que me tocó a mí vivir,
empezamos a descubrir que existen diferentes realidades en las personas, muchísima movilidad, personas que por diferentes situaciones personales tenían que moverse de un lado para otro y se veía cortado pues estos procesos de evangelización o de catequesis. Y ante esa realidad, pues obviamente lo único que nos quedaba era precisamente hacer el uso de los medios digitales. Por el otro, por el otro lado, este, por el otro lado, creo que, como lo comentabas, y creo que es la experiencia que uno se lleva, lo que uno debe de tener en cuenta es que en realidad esto es un recurso. Y si la persona tiene una buena formación humana, crecimiento y formación espiritual, no le está hablando a un aparato tecnológico, no está hablando con una máquina, está interactuando con una persona que está compartiendo emociones, que está compartiendo sentimientos. Ahora con esto que nos ha tocado vivir en esta segunda etapa, yo le llamo en mi vida una segunda etapa que ya es la pandemia, no solamente ahora, por ejemplo, en mi experiencia hacía, pues daba catecismo en YouTube en vivo, ¿no? Los sábados, aquellos niños o jóvenes que se tenían que haber ido, pero que no contaron su proceso. Y ahora, por ejemplo, he descubierto que podemos hacer hasta un momento de oración, de reflexión, de meditación, pero también sí me preocupa por el otro lado porque a veces estos temas que ya se están compartiendo aquí se han hablado en otros momentos a nivel parroquial, en grupos pequeños, y nos damos cuenta que a veces nosotros como fuerzas vivas, como grupos pastorales, no, como que no lo tomamos en serio hasta que no nos toca participar en un foro como este, hasta que ya no viene, por ejemplo, otra persona, es como que medio empezamos a creer que de verdad es cierto, ¿no? Y lo último, ayer se hablaba mucho de esta realidad, ¿no? Creo que el gran reto que tenemos nosotros como fuerzas vivas es quitarnos estos paradigmas. La de los grupos es que yo no puedo y ese es el justificante para no utilizar estos recursos digitales y no saber qué están escuchando, ¿no? Yo siempre he dicho, hoy por hoy la mentalidad de muchos jóvenes está basada en muchas familias en lo que presenta Badabun, el concepto distorsionado de la familia, del matrimonio, descubriendo infieles, cachando infieles. ¿Cuál es el objetivo? Que la familia no existe, que la fidelidad no existe, que el matrimonio es algo inventado, y esa mentalidad es lo que está contaminando a las personas. Y por esa razón es que si bien es cierto, no voy a ser a lo mejor un seguidor 100% de estas plataformas o de estos medios, pero sí por lo menos saber que la gente consume esto, que la gente se cree lo que está ahí y a nosotros nos toca pues a partir de ahí empezar a tratar de acompañarlos y reorientarlos, sin obviamente sin caer en esto, ¿no? De que o por ejemplo Netflix, que es una plataforma muy utilizada, donde hoy se desvirtúa a la familia, donde se promueve mucho esto de las pandemias, donde o sea, una serie de cosas que hay hoy en día, y yo creo que por eso es que hoy más que nunca tenemos un gran reto, no es imposible, y creo que es posible, pero sí tenemos que quitarnos ya estos paradigmas para que, no importa la edad, porque yo conozco gente que es gente adulta, y créanme que he descubierto que ha hecho buen uso de estos recursos digitales. Creo que implica ya una cuestión de querer dar esos pasos, de formarnos y de querer avanzar y de llegar a las personas de manera presencial, pero también utilizando estos recursos digitales. Muchísimas gracias, gracias por compartirnos tu experiencia y me recordé ahorita mientras platicabas de lo importante que es también incluso saber sortear las noticias falsas que llegamos a encontrar todos los días derivadas del mundo digital. ¿Cuántas veces no nos ha llegado una cadena que menciona de una bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, ¿no? O sea, y que nos dicen, y este viernes, bendición Urbi et Orbi. Estoy seguro que a todos ustedes les ha llegado al menos una o dos y que totalmente no son ciertas, pero ahí está todo el mundo compartiéndolas. Entonces yo creo que conocer parte incluso de este lenguaje digital implica también eso, o sea, implica también el conocer esos puntos vulnerables y el fortalecer nuestra respuesta ante ellos. No tendría más que agregar, la verdad es que muchísimas gracias por compartirnos la experiencia que has tenido en los últimos 3 años, Jorge. Padre Roberto Carlos, vi que levantaste la mano también, si nos gustas compartir, por favor.
Déjame le digo. Pero bueno, está bien. Nomás vigila el agua. Voy a hacer tranquilo. Padre Roberto, abre tu micrófono. Sí, muy buenas tardes a todos. Javier, gracias por esta charla que nos has compartido, que nos motiva, nos levanta, nos estremece, ¿verdad? Gracias, de verdad. De la diócesis de Saltillo, el Padre Roberto Carlos. Yo creo que antes de la pandemia, con atrevimiento y con muchas dificultades y lagunas, por supuesto, ya nos habíamos adentrado a este mundo de lo digital, aunque era todavía un poquito más la comunicación impresa, pero ya se dejaba entrever lo virtual y lo digital con muchas trabas, con muchas dificultades. Pero ahora con la pandemia y después de la pandemia, porque un día esto va a terminar, seguro que vamos a salir más ingeniosos y con más tablas para poder dar este servicio pastoral. Y me quedo con lo que comentaban el padre anterior, donde efectivamente en los medios de comunicación, sin la presencia de la iglesia, pues lo que se da es chatarra, es comida que no nutre y no podemos nosotros permanecer indiferentes cuando tenemos el alimento sólido, que es el alimento de la fe. Me cuestiona mucho interpretando y haciendo una actualización de las palabras de Jesús, ¿verdad? Que siguen diciendo muy fuertemente para todos, denles ustedes de comer. De nosotros depende que ese alimento sólido llegue a nuestras comunidades y como lo comentabas tú, Javier, hoy el Internet no tiene fronteras, podemos llegar a tantos y aprovechar esa sed que el mundo tiene de Dios, donde si nosotros buscamos dar ese alimento, mucha gente que creíamos que no estaba interesada, nos daremos topes contra la pared porque está esperando que les hablemos. Entonces, pues no solamente era eso, agradecerte y decirte que tu charla nos ha dejado mucho. Qué amable, gracias. Gracias, Padre, muchas gracias. Yo también soy un convencido de que existe sed de Dios en este mundo digital. Y retomando un poco lo que decían antes, les hablé mucho de números, pero déjenme decirles, creo que sí se los comenté, esos números son personas, son historias de vida, son historias de fe, muchas de ellas. Entonces, yo creo que si los vemos de esa manera, son también lugares a donde podemos llegar, espacios que tal vez nos necesitan. Bien, ya, gracias, Padre, muchas gracias. Bien levantada la mano de Víctor. ¿Está Víctor por ahí? Que nos comparta, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Nosotros soy el padre Víctor del Movimiento por un Mundo Mejor y tuvimos hace 2 semanas la convivencia de parroquias NIP, parroquias que hacen el proyecto en perspectiva, pero a nivel solamente parroquial. Y la temática era muy parecida. Y yo solamente quisiera agregar como el aporte de esta convivencia de parroquias NIP. Cuando hablaste de reconocer, conocer e interactuar como ese espacio que facilita las redes sociales, nosotros encontrábamos un déficit. Vamos demasiado rápido para reconocer a los demás, conocer a los demás e interactuar a los demás. Y decían que conviene que todos los que trabajamos en la iglesia hiciéramos un paréntesis para nosotros mismos. Precisamente un problema de las redes es que despersonaliza, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo. Creo que nos debemos como iglesia el aprender que nosotros los agentes de pastoral, todos, incluso los obispos, con todo respeto, que aprendan a reconocerse ellos como personas, que aprendan a mirarse, que aprendan a escuchar sus emociones. Vivimos nosotros en la iglesia un gran pendiente de personalización. ¿Cómo sentirme persona para contagiar al otro y ser persona
si no me sé escuchar, si no me sé reconocer, si no me sé conocer, si no interactúo y no gestiono mis emociones? Y nosotros en la convivencia de parroquias NIP decíamos eso. Es la vergüenza, decía mi obispo Samaniego, ahí de Cuautitlán, el que me comunicó la ordenación. Él decía, es como el burro que acarrea agua, pero que se muere de sed, que vive pensando en que los demás se encuentren con Dios, que vive para los demás, pero que no se da ese espacio personal. Las redes sociales nos pueden facilitar ejercicios en donde la persona como tal vive esa triple experiencia, que lo traduzco hacia la individualidad y la subjetividad siempre necesaria. Aprender a reconocerse, aprender a conocerse e interactuar consigo mismo. Y esto es un gran valor porque vivimos demasiado para los demás y eso, disculpen, no es que esté mal, siempre es incompleto. A veces yo incluso llego a pensar, ¿no? Como a veces hablamos con Dios sin nosotros mismos, ¿no? O sea, sin ser conscientes quiénes somos, ¿no? Y nos dirigimos a los demás sin nosotros mismos, ¿no? Y esa es nuestra gran tragedia, ¿no? Eso por un lado. Del otro lado, solamente recuerdo lo que ayer el obispo de Valles, el monseñor Jenny, decía reconociendo a Espaldaro, este jesuita que está ahí en la revista de los jesuitas en Roma. Cuando abordamos el espacio cibernético, muy pronto lo descalificamos como un espacio de frivolidad, como un espacio de contaminación. Y él dice que tenemos que suspender esa calificación moral porque es como abordar a una persona diciéndole primero que está mal. El evangelio, que es una propuesta moral, no aborda a las personas calificándolas, porque entonces aborta la buena noticia. La buena noticia no puede iniciar con una clave de calificación. En todo caso, es la persona a la que abordamos que tendrá que reconocer si está bien o está mal. No es labor del que convoca calificar a los interlocutores, no es nuestra labor. Por eso dice el padre Espaldaro, jesuita, si entramos al espacio cibernético, a la experiencia de Internet, no entremos calificándolo, no lo veamos como enemigo. Dice Espaldaro, la experiencia de Internet es una experiencia existencial, por los datos que nos dice al principio Javier, son contundentes, ¿no? El Internet no es una experiencia técnica de cables y computadoras, es una experiencia existencial. Nos vinculamos y nos afectamos. Eso es lo segundo. Y lo último que quiero decir es que confiemos en que una vinculación hecha de corazón tiene la fuerza de preparar el terreno para un día hablar de Dios. Y esto lo digo con todo respeto. Para ser fieles a Dios, no hablemos tan pronto de Él, por favor. No hablemos tan pronto de Él. Es una manera de traicionar a Dios. Jesús, y la clave es Jesús en sus evangelios, ponía como interés a la persona y su necesidad. Esa era la clave. Esa era la clave. No era el Jesús que le echaba el caballo doctrinal encima a las personas. Disculpen, nosotros no enseñamos doctrina. Nosotros creamos relaciones para que tierra abonada, un día venga la pregunta de la persona y diga, ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? Y entonces es la oportunidad de hablar de la persona de Jesús y de hablar de esto. A mí me parece, es un punto de vista muy personal, que hablar demasiado de Dios al principio, abordando a las personas, es abortar la buena noticia. Hablemos de lo que a ellos les interesa, sus espacios de interés, sus espacios de interés. ¿Qué le interesa a la gente? No nuestros temas doctrinales, que son respetables, claro, es lo que somos, es en lo que creemos, ¿qué somos sin ello? Es lo nuestro. Pero en clave de evangelización, la clave es la palabra del otro. En Internet esto sería decisivo. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Cuáles son sus necesidades e intereses? Y a partir de ahí, regalarles una respuesta, una palabra dialogante y en un momento determinado anunciar a Jesús como lo que implica su persona, su proyecto, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Padre Víctor. No te escuchamos, Javier. Como que estás hablando, pero no te escuchamos. Gracias por su intervención, Padre. Muchísimas gracias. Quería comentarle que una de las reglas básicas de Internet es escuchar. O sea, y le voy a decir,
¿quiénes son los que más tienen audiencia? ¿Quiénes son los que más congregan gente? Aquellos con los que de alguna forma, como usted lo menciona, la gente se siente identificada. ¿Por qué? Porque están platicando de lo que a ellos les pasó, están platicando de lo que ellos vivieron y les están dando tal vez alguna respuesta. Es muy cierto lo que usted menciona. O sea, una de las primeras claves que suelen ocupar muchas estrategias en el uso de redes sociales y particularmente, por ejemplo, de los influencers, de los llamados influencers, es justamente el generar empatía con la persona, el hacer sentir que a la persona que está del otro lado del celular, del otro lado de la computadora, del otro lado de la tableta, la conocen, la identifican, se identifican con ella y de alguna forma la están escuchando. Muchas gracias, padre, de verdad, por el comentario que me acaba de hacer. De verdad, y en serio han sido muy, muy fructuosos. Voy a regresar la ponencia para volver a escuchar nuevamente lo que me dijeron. En serio, gracias. Pues creo que ya estamos en tiempo para cerrar este momento que ha sido muy iluminador, el uso de las plataformas digitales, su importancia como lugares privilegiados de evangelización. Agradecemos al licenciado Javier Rodríguez Labastida, que ha hecho una clara exposición y por supuesto todos los comentarios han sido enriquecedores de parte de quienes participamos en esta asamblea. Le damos un fuerte aplauso a Javier por iluminarnos en este día. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y quedo a sus órdenes. Les dejé mi contacto, entonces cualquier cosa estoy a sus órdenes con mucho gusto. Felicidades por el crecimiento desde la fe. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Un gran reto. Pues es el momento para adentrarnos un poquito a la oración, hermanos. Los invito a que nos dispongamos a hacer en este momentito nuestro Ángelus, ¿verdad? Vamos a utilizar el cántico de la Santísima Virgen María. Tienen su PDF de su himnario para que lo abran en su celular o lo abran en alguna de sus plataformas y podamos hacer en este momentito nuestro canto. Nuestro canto, nuestra oración. Dos, tres. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Cantamos, unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos